Buenas, ¿cómo va? Acá Cami de Prof. Cami. Les traigo este video porque faltan muy poquitos días para el primer examen parcial de IPC y me pareció que estaba buena la idea de que veamos entre todos un modelo de examen y comenzaran a familiarizarse con el formato y el tipo de ejercicios que podían llegar a encontrarse cuando vayan a rendir. Así que sin más preámbulo, vamos a empezar a resolver estos ejercicios. Van a ver que hay algunos que están tachados porque responden a temas que se han dado en cuatrimestres anteriores, como revolución darwiniana o revolución copernicana, pero que en este cuatrimestre no se van a dar y no tiene demasiado sentido que resolvamos esos ejercicios entonces. Veamos el primer ejercicio que dice: determine cuál de los siguientes enunciados es correcto y seleccione la opción que lo justifica. Marque con una cruz en cada caso la opción correcta. El primer enunciado que nos proponen es: un silogismo inductivo es un argumento válido. Nosotros sabemos que esto es incorrecto porque todos los argumentos inductivos son inválidos. ¿Por qué son inválidos? Porque no preservan la verdad en la inferencia, a diferencia de los argumentos deductivos. El segundo enunciado que nos dan dice: un argumento inductivo por enumeración incompleta puede ser válido. Acá tenemos el mismo problema. Un argumento inductivo por enumeración incompleta es un argumento inductivo. Y ya dijimos que todos los argumentos inductivos son inválidos. Acá nos está diciendo que la enumeración incompleta es válida, por lo tanto esto es incorrecto. El tercer enunciado dice: un argumento inductivo por analogía puede tener premisas verdaderas y conclusión falsa. Bueno, esto sí es correcto. ¿Por qué? Porque como los argumentos inductivos y por lo tanto el subtipo inductivo por analogía son argumentos inválidos, los argumentos inválidos, al no preservar la verdad en la inferencia, pueden tener a todas sus premisas verdaderas y sin embargo a su conclusión falsa, cosa que no puede suceder jamás en los argumentos válidos. Por lo tanto, la opción correcta es la 3. Bien, veamos las otras dos opciones. Un silogismo inductivo siempre es débil, y el otro dice: un argumento inductivo por enumeración incompleta siempre es fuerte. Bueno, esto no es así en ninguno de los dos casos, porque ningún tipo o subtipo de argumento inductivo es débil o fuerte per se. Y la fortaleza o debilidad de un argumento es siempre una medida comparativa, ¿sí? Un argumento inductivo va a ser más fuerte o más débil en comparación con otro, ¿sí? Entonces no podemos decir de forma absoluta que un determinado argumento es débil o fuerte en sí mismo y tampoco podemos decir que un determinado subtipo de argumento inductivo es débil o fuerte en sí mismo. Bien, veamos cómo se justifica esta opción que seleccionamos. La primera dice: su conclusión es una generalización. Bueno, nosotros sabemos que la conclusión de los argumentos inductivos por analogía no son generalizaciones. Las conclusiones de los argumentos inductivos por enumeración incompleta sí lo son, pero de los inductivos por analogía no, por lo que esta opción es incorrecta. La segunda dice: no se trata de un argumento válido. Bueno, esta sí es la opción correcta. Justamente, el argumento inductivo por analogía puede tener premisas verdaderas y conclusión falsa porque no se trata de un argumento válido. Es un argumento inválido. Veamos las otras opciones. ¿Su forma es válida? Ya dijimos que no. ¿Contiene una generalización estadística? No, el argumento inductivo que contiene una generalización estadística es el silogismo inductivo y su conclusión es siempre verdadera, tampoco, ¿sí?
este tipo de argumentos puede tener tanto conclusiones verdaderas como conclusiones falsas. Este otro punto no lo vamos a hacer porque es acerca de Darwin. Pasamos al ejercicio 3, que dice: completa el siguiente argumento agregando una premisa y la conclusión de forma que resulte un argumento inductivo por enumeración incompleta. Recordemos que los argumentos inductivos por enumeración incompleta se caracterizan por presentar casos en las premisas, casos que pertenecen a un mismo conjunto y que comparten una determinada propiedad, y en la conclusión se generaliza esa propiedad a todos los miembros del conjunto. Las premisas que nos dan son: Mateo tiene un hermano mellizo y es muy competitivo. Mía tiene un hermano mellizo y es muy competitiva. Podemos agregar como tercera premisa el caso de otra persona que tenga un hermano mellizo. Juan tiene un hermano mellizo y que comparta esta propiedad y es muy competitivo. Y como conclusión, lo que vamos a hacer es generalizar la propiedad a todos los miembros del conjunto. Todos los hermanos mellizos son muy competitivos. Bien, pasemos al ejercicio 4. El ejercicio 4 dice: utilice una o ambas de las siguientes oraciones simples para formular una tautología, una contradicción y una contingencia. Utilice las expresiones lógicas correspondientes: no, y, o, sí, entonces, etc. ¿Sí? Acá recuerden, lo que tienen que hacer es tener presentes las estructuras de los enunciados tautológicos, contradictorios y contingentes, y a partir de estas oraciones que les dan, generar este tipo de enunciados que les solicitan. Vamos a iniciar con una tautología, ¿sí? Recordarán que algunas de las estructuras de las tautologías podían ser a o no a, o también si a, entonces a, ¿sí? Vamos entonces a armar una tautología que puede ser: si comenzó el otoño, entonces comenzó el otoño. Otra opción podría ser: comenzó el otoño o no comenzó el otoño, ¿sí? O las mismas estructuras aplicadas a la otra oración que nos dan. Una contradicción podría ser: comenzó el otoño y no comenzó el otoño. ¿Sí? Recuerden que las contradicciones, o una de las formas posibles de la contradicción, es la afirmación simultánea de un enunciado y de su negación, ¿sí? Es decir, de tener una conjunción entre una proposición y su negación. Por último, vamos a armar una contingencia que puede ser el enunciado simple: comenzó el otoño. El ejercicio 5 no lo hacemos porque es un ejercicio acerca de la revolución copernicana. Sabemos que no entra en los temas evaluados en este cuatrimestre, así que pasamos directamente al ejercicio 6, que dice: dadas las siguientes circunstancias, hoy es martes, practicamos boxeo, indica en la línea de puntos si la siguiente oración es verdadera o falsa en esas circunstancias y justifique su respuesta. La oración dice: hoy es martes o practicamos boxeo, ¿sí? Nos
aclara ahí entre paréntesis que es una disyunción inclusiva. Bueno, a ver, fijémonos. Tenemos una disyunción inclusiva y los disyuntos son, hoy es martes, que nosotros sabemos por la consigna que es verdadero, y tenemos como segundo disyunto a practicamos boxeo, que por la consigna también sabemos que es verdadero. Entonces, tenemos una disyunción inclusiva con ambos disyuntos verdaderos. Si recordamos la tabla de verdad de la disyunción inclusiva, vamos a ver que una disyunción inclusiva con ambos disyuntos verdaderos resulta ser verdadera. El único caso en que la disyunción inclusiva es falsa es cuando tiene a ambos disyuntos falsos. Entonces, en este caso tenemos a esta oración que es verdadera y ahora nos pide que marquemos la justificación de esa respuesta que dimos, ¿sí? Esta justificación va a estar relacionada con cuáles son las condiciones de verdad de la disyunción inclusiva. La primera opción dice, esta oración compleja, es decir, la disyunción inclusiva, solo es falsa cuando un disyunto es verdadero y el otro falso. Bueno, esto es incorrecto. Nosotros sabemos que la disyunción inclusiva es verdadera en ese caso, en caso de tener un disyunto verdadero y el otro falso. La segunda opción dice, esta oración compleja solo es falsa cuando ambos disyuntos son falsos. Esta, efectivamente, es la opción correcta. Leamos igualmente las otras opciones para ver qué dicen. La tercera decía, esta oración compleja solo es verdadera cuando ambos disyuntos son verdaderos o cuando ambos son falsos. Bueno, sabemos que es verdadera cuando ambos son verdaderos, pero es falsa cuando ambos son falsos, ¿sí? Así que esto está mal. Y además no está considerando los casos en que un disyunto es verdadero y el otro falso, casos en los que la disyunción inclusiva es verdadera. La opción 4 dice, esta oración compleja solo es falsa cuando ambos disyuntos son verdaderos o cuando ambos son falsos. Bueno, nuevamente, sabemos que esta información es errónea. ¿Por qué? Bueno, porque cuando ambos disyuntos son verdaderos, la disyunción inclusiva es verdadera. Cuando ambos disyuntos son falsos, sí es falsa, pero cuando ambos disyuntos son verdaderos, es verdadera, ¿sí? Esta opción 4 podría estar describiendo las condiciones de verdad de la disyunción exclusiva, pero no de la inclusiva. Y por último tenemos, esta oración compleja solo es verdadera cuando ambos disyuntos son verdaderos. Bueno, sabemos que no, porque la disyunción inclusiva también es verdadera cuando tenemos a un disyunto verdadero y al otro falso. Así que no es solo verdadera cuando tenemos a ambos disyuntos verdaderos. Esta opción 4 sí podría estar describiendo las condiciones de verdad de la conjunción. Veamos el ejercicio 7. Dice, indique con una cruz la opción que completa de manera correcta la siguiente afirmación. Si un argumento es válido y su conclusión es falsa, opción 1. Las premisas deben ser verdaderas. Esta no es la opción correcta. Fíjense que si un argumento es válido y su conclusión es falsa, justamente lo que no puede pasar es que sus premisas sean verdaderas, porque si no tendríamos un argumento válido con premisas verdaderas y conclusión falsa, y eso no existe. La segunda opción es, las premisas son necesariamente falsas, y esta efectivamente es la opción correcta. Nosotros nos vamos a encontrar con argumentos válidos que tienen conclusión falsa, pero para que tengan conclusión falsa, al menos una de sus premisas tiene que ser falsa. Por lo que esta es la opción correcta. Opción 3. Las premisas son sólidas. De las premisas no podemos decir si son o no son sólidas.
Decimos que un argumento válido con premisas y conclusión verdadera es un argumento sólido, pero no se puede decir de las premisas que sean sólidas. Y por último dice, las premisas pueden ser verdaderas o falsas. Bueno, no, en el caso en que el argumento válido tenga a la conclusión falsa, ¿sí?, que es el caso que nos están presentando en la consigna, sí o sí tiene que tener premisas falsas, porque de nuevo, si tuviera o si pudiera tener premisas verdaderas, entonces tendríamos un argumento válido con premisas verdaderas y conclusión falsa, y eso no se puede, ¿sí?, justamente por esta característica que tienen las estructuras válidas de preservar la verdad en la inferencia, de prometernos que si tiene premisas verdaderas, entonces la conclusión también va a ser verdadera. En el ejercicio 8 dice, dada la siguiente información, determine qué regla de inferencia permite deducir Juan se va de viaje a Múnich, marque con una cruz la opción elegida. Bueno, acá nos dan dos enunciados, ¿sí?, que son María consigue trabajo o Juan se va de viaje a Múnich, María no consigue trabajo, y a partir de estos enunciados y alguna de estas reglas de inferencia de las opciones, tenemos que derivar este enunciado que está acá en negrita. Bien, las opciones que tenemos son, el primero, simplificación. Bueno, nosotros sabemos que para usar la regla de inferencia simplificación necesitamos poner como premisa a una conjunción. Y si nos fijamos en estos dos enunciados que nos dieron, ninguno es una conjunción. Por lo tanto, no vamos a poder usar la simplificación. La segunda opción es un modus tollens. Para poder usar un modus tollens, yo necesito poner entre sus premisas a un condicional. Entre los enunciados que me dieron, no tengo ningún condicional. Lo mismo pasa con la próxima opción, que es un modus ponens. El modus ponens es una regla de inferencia que también trabaja con condicionales, y yo no tengo condicionales para ofrecerle. La última opción es un silogismo disyuntivo. Nosotros sabemos que esta regla de inferencia trabaja, sí, con disyunciones. Nosotros tenemos una disyunción acá, en este enunciado, María consigue trabajo o Juan se va de viaje a Múnich. El segundo enunciado con el que trabaja también entre sus premisas el silogismo disyuntivo es la negación de uno de esos dos disyuntos, ¿sí?, que también tenemos, ¿sí? Tenemos la negación del primer disyunto, María no consigue trabajo, y el silogismo disyuntivo nos permite entonces derivar como conclusión la afirmación del otro disyunto, que básicamente es Juan se va de viaje a Múnich, que es el enunciado que nos pedían que derivemos. Por lo tanto, la opción correcta es la 4, el silogismo disyuntivo. Pasemos ahora al ejercicio 9. En este ejercicio dice, determine si cada uno de los siguientes fragmentos constituye un argumento. Escriba sí o no según corresponda. No deje casilleros en blanco. Bien, ¿qué estrategia podemos usar para ver si estamos o no estamos ante un argumento? Detectar la presencia o no de marcadores de premisa y conclusión. Si un fragmento de texto tiene marcadores de premisa y conclusión, va a ser un argumento. Si no los tiene, no va a ser un argumento. Vamos con el primero. La diosa Afrodita había prometido al príncipe troyano París el amor de Helena como premio por haber decidido a su favor en el concurso de belleza que le había enfrentado a Hera y a Atenea. Este fragmento no tiene ningún marcador ni de premisa ni de conclusión, por lo que no es un argumento. El segundo fragmento dice, París fue a Esparta, donde fue recibido por Helena y su esposo Menelao. Afrodita provocó que Helena se enamorase de París. Más tarde los amantes huyeron juntos. Por consiguiente, Afrodita fue la que causó la guerra de Troya. En este fragmento sí detectamos un marcador,
el por consiguiente, que es un marcador de conclusión. Por lo tanto, este fragmento sí es un argumento. En el ejercicio 3 tenemos: Helena se enamoró de Paris, puesto que Afrodita le había prometido a Paris el amor de Helena y Afrodita cumplía sus promesas. Acá también encontramos un marcador de premisa, ¿sí? Puesto que. Por lo tanto, este fragmento también es un argumento. Y en el último tenemos: algunas tradiciones cuentan que Helena no se enamoró de Paris, sino que éste la raptó y la llevó por la fuerza. En este fragmento no tenemos presencia de marcadores, por lo que no es un argumento. El último ejercicio es sobre sistemas axiomáticos y dice: dado el siguiente sistema axiomático, determine cuál es la opción correcta. Marque con una cruz la opción elegida. Nos dan ya los axiomas, que son: Odiseo se ata al mástil. Si Odiseo se ata al mástil, entonces las sirenas son derrotadas. Las sirenas no son derrotadas. Nos dan la regla de inferencia, que es el modus tollens, y ya nos dan derivado el teorema, que es: Odiseo no se ata al mástil. Evaluemos las opciones. Dice: no es independiente. Bueno, ¿qué tenía que pasar para que un sistema axiomático no sea independiente? El teorema que yo derivé lo tengo que tener ya presente en mi conjunto de axiomas, porque eso quiere decir que ese enunciado que yo había incorporado como axioma en realidad no es independiente, sino que depende de los otros axiomas, puede derivarse de los otros axiomas. Veamos, ¿tenemos algún axioma que diga Odiseo no se ata al mástil? No. Así que este sistema sí es independiente, por lo que la opción 1 no es correcta. La opción 2 dice: es verdadero. Los sistemas axiomáticos no son ni verdaderos ni falsos, así que esta opción no es correcta. La tercera opción dice: es independiente, consistente y completo. Independiente dijimos que sí. Veamos qué pasa con la consistencia. Para que un sistema axiomático sea consistente, no tiene que tener contradicciones internas, es decir, no pueden coexistir en el mismo sistema un enunciado y su negación. Veamos si dentro de este sistema tenemos a un enunciado y a su negación. Si vemos el primer axioma y el teorema, tenemos: Odiseo se ata al mástil, Odiseo no se ata al mástil. Ahí hay una contradicción, por lo tanto, el sistema no es consistente, sino inconsistente. La opción 3 entonces no va a ser la correcta y la correcta va a ser la opción 4. Bien, hasta acá llegamos con este modelo de parcial. Espero que les haya servido la resolución. Quiero hacer una acotación más de carácter administrativo, si se quiere. Van a ver que acá al final dice talón para el alumno y hay como un espacio en blanco. ¿Para qué es esto? Bueno, este taloncito es para que el día del examen ustedes anoten sus respuestas. ¿Por qué? Porque la corrección de los exámenes tarda entre 15 y 20 días. Pero a los poquitos días de que ustedes hayan rendido su examen, los profesores van a subir al campus las claves de corrección. ¿Qué son las claves de corrección? Bueno, son básicamente los exámenes con las respuestas correctas ya marcadas. Entonces, si ustedes tienen anotadas sus respuestas, pueden comparar esas respuestas que anotaron con las respuestas de las claves de corrección y así calcular cuál va a ser su nota. Si después la nota que los docentes suben al sistema no coincide con la nota que ustedes calcularon, ustedes pueden pedir revisión de examen, que básicamente es que los profesores
revisen lo que corrigieron para constatar si la nota que pusieron es la adecuada o no. Espero que este video les sea útil entonces y les deseo muchísimos éxitos en su primer parcial de IPC. Leo sus dudas en comentarios.